La unidad de los cristianos. Como bien sabido, tenemos una representación ahí mismo puesta con la primera piedra, nuestro amado Señor y Dios nuestro, sobre Pedro, quien habita en el Vaticano al día de hoy. Y quien tenga oídos para entender, que atienda, que entienda, dice el Divino Señor. Cosa difícil sin voluntad, pero posible con la fe. Y la obediencia al Divino nuestro, que habita hoy en el cielo. Y desde ahí nos mira. La unidad cristiana es necesario. Hoy mismo, nuestro querido y amado pontífice, el Papa, en la visita a la tierra de Dios, la que designó y fue nombrada desde antes, en la antigüedad, como santa. Y te llamarán santa, oh nación de Dios. Sí que es, sin embargo, esta nación recibe a un pontífice de un mundo cristiano que amenaza con dejar de serlo. Pero gracias al cielo existe más de 1 billón de católicos dispuestos a continuar adelante con la cruz del Señor. Es necesario, pues, que todo el mundo no católico de la cristiandad sea capaz de adherirse a la vid, para que en estas visitas a países, pueblos, naciones no cristianas, se arribe a ellos una verdadera cristiandad. Cuando el mundo no cristiano sabe que el mundo cristiano, que se dicen cristianos, es infiel. Infiel por la división y por el sectarismo. Infiel por el recibimiento en aplauso y acogida exagerada de creencias no cristianas. Cuando esto sucede, el no cristiano solo ve una realidad tibia. Le cuesta trabajo recibir las palabras de un hombre de paz, que pregona paz, que llama a la paz y llega con paz a visitar en nombre de Cristo y representando una cristiandad tibia, dirán algunos. Insisto, habemos millones de católicos dispuestos a continuar con la cruz de Cristo y ser verdaderamente unos. Y cuando dice el Papa, nuestro querido pontífice, salgan a las calles, salimos, hablen de Cristo, hablamos, porque lo creemos necesario y verdadero como mandato a obedecer del Divino Señor nuestro. Es necesario que las naciones cristianas sean cristianas verdaderas, sean una verdadera representación de la libertad insigne del cristiano, de la verdadera libertad del hombre que trajo Cristo al mundo entero y que se entendió única y exclusivamente con su venida, cuando bajó del cielo y cuando vino a nosotros. Nos trajo la libertad, que se tuvo que conquistar a fuerza de un río de mártires que hoy mismo siguen cayendo. Tenemos que ser capaces de entender la paz del Señor Dios nuestro y recibirla. Cuando el hombre nuestro, Pedro, viaja a tierras lejanas, la que se dice santa, aquellas tierras conflictuadas, donde la libertad es aplastada, la dignidad no existe, pareciera en los hombres, y las naciones hablan de paz, se llenan la boca de libertad, cuando hay opresión grave, persecución, una ausencia total de libertad del hombre de asentarse en una tierra, en una porción de este mundo que el Señor nos dio. Necesario que seamos capaces de ser unos verdaderos cristianos, y solo se podrá ser un verdadero cristiano estando unido a la vid del Señor, al Vaticano, a la verdadera casa de Dios que Él mismo edificó, para que nuestra paz
nuestra libertad que ejercemos, que está siendo admirada y que muchos desean, no se pierda y al conocerse se reconoce que es un despapalle, que es un recibimiento de libertad que está equivocada. Una libertad que acepta lo que sea, como sea, hasta la maldad. Por lo tanto, necesario conservarse dentro de la casa de Dios del Vaticano, que clama, enseña, predica todo el tiempo la paz del Señor, que viene con la pureza de ser personas de Dios, que viene con la pureza de ser íntegros, congruentes en nuestra fe, con nuestras obras, en la exigencia del no pecarás, aunque tantos dicen resumidos los mandamientos a solo 10 cuando el Deuteronomio está lleno de leyes, es poder entender lo que puede entender el hombre, ser capaces de asimilar y lo que se puede resumir. En la ordenanza, no matarás. En todos los demás, tenemos que ser capaces de obedecer. Cuando se aleja uno de la casa de división, se crea la división y viene a ser como un vidrio que cae de la estructura y se estrella y fragmenta en tantas como hay hoy divisiones. Este mundo cristiano tiene que ser uno verdaderamente para poder ir a predicar la unidad al extranjero, al pagano, al ateo, al que desprecia a Cristo fieramente al grado de esperar por sus fieles en la esquina y darles por muertos. Necesario que el hombre cristiano comprenda la obligación cristiana de ser uno, de no tirar en contra del avance de Cristo, de la nación cristiana, de tener líderes verdaderamente cristianos, porque la cristiandad da la libertad, la dignidad de persona al ser humano, trata como personas, que ni siquiera, a pesar del hermosísimo avance de las naciones en los derechos universales, logran mantener a flote, porque sin Cristo, que es la vid, no hay manera de mantener a flote el entendimiento de la verdad, la paz y la dignidad humana, de la salvación que en ello va el alma. Por lo tanto, todos los hombres y mujeres de bien que han aceptado a Cristo y han adquirido pues entonces la libertad, el convencimiento del alma de ser hijos de Dios, de convivir pacíficamente unos con otros y desear el bien común en ayuda fraterna. Verdaderamente necesario ser cristianos. Estos cristianos que han logrado entender eso, intentaremos siempre ser unos, intentaremos predicar al Señor, aunque hoy el católico se siente tranquilo, apacible y hasta demasiado sedentario en la fe obligada de salir a militar por ella. Sin embargo, cuando nuestro representante, nuestro líder, dicen los paganos, cuando el vicario de Cristo en la tierra va al mundo, no va por sí mismo, predica a Cristo, predica la paz, representa a su iglesia, es la iglesia, la cabeza visible del Señor en tierra. Necesario que las naciones cristianas reconozcan a este Pedro y sean verdaderos cristianos, sean verdaderos hombres de paz, verdaderas naciones que representan la paz, la integridad, la pureza, el derecho ajeno de vivir en paz, de ser parte de esta tierra, poseer una porción de ella para vivir como que existen y espíritus no son, por lo cuanto han de habitar una parte de la redondez de la tierra, han de habitar y merecedores debieran ser aún en los lugares donde es difícil acceder a los medios de vida, poseer al menos unos metros de
suelo donde puedan habitar. Es un derecho humano y más que nada divino dado a los hombres. Poder habitar la tierra, poder ser dueños de una porción de la misma, tener la libertad de ir y venir y ser obligadamente pacíficos, caminar de un lado a otro en su comercio, en su andar, en paz, sin molestar a nadie ni ser molestados por nadie, no delinquir, no arrinconar a nadie, no obligar a nadie, no desposeer a nadie, despojar a nadie de sus bienes, de sus tierras, de su frontera delimitada. Pero en esto, esta tierra que debiera ser en santa paz está en convulsión, porque no se ha aceptado a Cristo. Las naciones aún salvajes no han aceptado a Cristo. Necesario que acepten a Cristo. Necesario que el Papa, cuando viaja, lo puedan ver como una nación, como venido de la nación de la libertad, de la cristiandad, que contra todo resiste el pecado, que es la voz de Cristo viva, y ser aquel que lleve el pastoreo de su pueblo a ser visible a las naciones paganas que hoy, donde nació el Señor, lo son. Son paganos, pero siempre invitados a la salvación. Y es su grandísima oportunidad de volver a escuchar y aceptar. Necesario, pues, que toda la cristiandad se una y deje de la división, y deje del odio, y deje de la crueldad, y deje sobre todo del abandono de Dios, que está empezando a suceder en las naciones fuertes y poderosas, al abrirle la puerta a las perversiones, al abrirle la puerta al ateísmo, a la diversificación de la fe, lo cual es inaceptable, porque Cristo es indivisible, porque Cristo es verdad, porque Cristo es solo Dios, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, la salvación del hombre que quiere ver a Dios, que quiere salvar a su alma. Por lo tanto, necesario, obligado, que los líderes mundiales cristianos sean verdaderos cristianos, tengan la capacidad de ser cristianos y rendirse a Roma no con sometimiento, sino con acuerdo y verdadera aceptación de Cristo, porque Roma no quiere nada para sí, lo quiere todo para Dios, quiere tu alma para ofrendarla, y no hay más conveniencia al mundo cristiano, más favor al mundo cristiano que ser de Cristo, porque con ello viene la paz, la libertad, la alegría, la convivencia sana y la garantía verdadera de los derechos individuales, grupales y de las naciones, que de dejarlo volveremos a ser los paganos y salvajes en avance y dificultad que hoy visita nuestro Santo Padre. Vive Jesús, viva Cristo Rey, viva el Papa, viva la señal de la cruz en esta tierra bendita de Dios.